El señor José Tello Alfaro. Él es experto en temas electorales. Señor Tello, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana de domingo. Bueno, el pacto electoral ha sido firmado días atrás, son 30 las organizaciones que decidieron participar del mismo. Y uno de los temas uno de los puntos incluso claves de este compromiso electoral es el aceptar los resultados electorales, es decir, aceptar lo que la población eligió, votó cuando fue a las urnas. ¿Cree usted que esto busca claramente evitar escenarios como los vividos en las últimas elecciones generales? O sea, buscan justamente evitar que partidos desconozcan o busquen desconocer las elecciones. Es que claro que sí, tiene toda una lógica este punto del acuerdo en la medida en que nosotros también advertimos algo. Ya tenemos los mecanismos legales como para que eso tampoco ocurra. El reconteo de votos, por ejemplo, y la no eliminación de los mismos permite que ya no solamente se tenga el acta, la cual puede ser tranquilamente impugnada, como solía ocurrir antes, y cuando esto se daba y resultaba ser el acta nula, teníamos nosotros pues una situación en la cual 300 votos, mínimo 150 se perdían, y eso es algo pues que generaba justamente muchas inquietudes. Hay que recordar que este tipo de escenarios de pérdida de votación ha sido histórico porque nuestro sistema de elecciones en el campo mismo se sustenta en la personería. Y eso es algo que siempre se ha venido dando. La vigencia de la Ley Orgánica de Elecciones es muy clara y precisa en el tema de la personería, y lo que busca es que justamente el personero presente en mesa, no de manera, digamos, meramente, o sea, abstracta, sino presente en carne y hueso, en mesa, garantice la votación de una determinada organización política o alianza electoral. En ese sentido, eso que siempre ha sido y que a veces ha generado que muchos partidos políticos a lo largo del tiempo, a veces por no tener la personería adecuada en el campo, cuestiona resultados electorales, llega en cierta manera a un punto de quiebre con el permitirse legalmente que se puedan hacer un reconteo de votos. Entonces, entiéndase que va a ser muy difícil que los resultados electorales sean cuestionados porque los votos van a estar ahí conservados por un lapso de tiempo para poder ser recontados si es que existe este tipo de claro, dudas. y todo esto un poco viene de la elección pasada donde hubo esta campaña fraudista, que no quiero decir que haya habido fraude, sino que hubo un bando, que fue el de Keiko Fujimori, que alegaba que había habido fraude. Entonces todo esto nos ha vuelto más quisquillosos y ahora hay más garantías para el reconteo y todo esto, ¿no? Esto es probable que se haya traído abajo la propuesta del voto digital, que no permite esa auditoría, ese reconteo como lo permite el voto físico. Sí, pero antes de eso quería justamente, quería justamente enfatizar en algo, ¿no? Nosotros tenemos que siempre ver la historia. Por ejemplo, en esta última elección del año 2021 se dieron situaciones de cuestionamiento al conteo de votos, a cómo se había llevado el tema con las actas en meses de sufragio. Pero hay que retroceder 20 años atrás a ese pasa segunda vuelta entre Alan García Pérez y Lourdes Flores Nano. Se dio exactamente la misma situación y el cuestionamiento, y casi 40 días para que haya, digamos, un reconocimiento de quién era el candidato que pasaba a segunda vuelta, con Ollanta Humala en aquel momento. Entonces, siempre es bueno recordar que a lo largo del tiempo este tipo de situaciones o de sucesos no son aislados, son repetitivos. Y algo importante, en aquel momento, obviamente, gana el Partido Aprista Peruano. En la reforma electoral que siempre se hace luego de cada elección, no hubo intención alguna de cambiar el tema de la personería, y este se mantuvo y llega con vigencia hasta el año 2021, en que se da esta elección y se repite un escenario parecido. Con la reforma reciente, entre el año 2024 y 2025, vamos a tener nosotros ya un cambio y justamente vamos a este tema del conteo de votos. Ahora, respecto a lo que mencionas del voto digital, bueno, es una decisión del jurado, hay que respetarla, pero evidentemente, por más que habla el Jurado Nacional de Elecciones, o expresa el Jurado Nacional de Elecciones en su informe concluyente, de que ha hecho un trabajo muy profesional, muy, digamos, muy orientado hacia que este tipo de votación se pueda dar, finalmente las observaciones que hace son de carácter estructural y son bastante complejas. Uno puede revisar nada más y pero ver cosas más como, allá de las observaciones técnicas,
¿no crees que una decisión como esta no se nos dio la expectativa que para ciertos grupos Ajá. poblacionales, porque se movilizan como los militares, los bomberos, iba a haber voto digital? Eso creó expectativas. Y hablar de decirnos, no va a haber, debió ser un comunicado conjunto de OMPE y Jurado Nacional de Elecciones y no un comunicado solo del Jurado Nacional de Elecciones que la OMPE anuncia que lo va a analizar. Eso significa que nuestros organismos electorales están en bronca por el tema del voto digital. Correcto. Vamos a separar la pregunta bastante precisa que haces, Fernando, digamos en dos puntos, ¿no? El aspecto sustancial, o sea, de fondo, y el aspecto de formas. Voy a lo primero. Justo mencionaba que lo que se había observado de esta propuesta de voto digital era justamente una serie de problemas estructurales, incluso hasta con la propia seguridad del sistema. Ahora, al tema de formas. Es lamentable que justamente no salgan en posición conjunta respecto al voto digital. ¿Por qué? Porque definitivamente siendo algo tan trascendente, donde ya varios miles, cientos de miles de peruanos han cambiado los DNIs, ya están, digamos, con esa expectativa de votar, sobre todo PECs, ¿no? Simplemente que se dé una situación de esta naturaleza es bastante lamentable, no en el sentido de que se vea como un tema de garantía propiamente de la elección, sino que finalmente, como bien lo señalas, una suerte de choque que hay entre OMPE y jurado, que no es nada saludable, porque los organismos electorales tienen que estar justamente muy unidos durante un proceso electoral. Claro. Y algo como el voto digital no debe ser punto de desencuentro, todo lo contrario. Decirle a la población de manera clara, juntos, en una conferencia de prensa, de que el tema no va por el momento, pero que se implementará ese futuro, con lo cual yo creo que ambas instituciones le dan, sobre todo, garantía y tranquilidad a nosotros los electores que las cosas van a manejar adecuadamente. Pero sí es preocupante y hay que en todo caso exhortar a que cambien la actitud, porque se tiene que dar un cambio en cierta forma, tanto en la actitud que tienen en el jurado como en la OMPE, respecto de este tipo de desavenencias que son normales, pero que hay que manejarlas adecuadamente para que la población perciba justamente que las elecciones propiamente van a ser conducidas de manera ecuánime, imparcial y sobre todo con profesionalismo, porque tenemos que entender que a ese nivel el tema va más allá de lo que uno puede opinar por los intereses institucionales y por sacar una elección adelante. Bajo esto del voto digital, señor Tello, tomando en cuenta que el domingo 4 de octubre del próximo año vamos a tener elecciones regionales y elecciones municipales, ¿se podría ahí aplicar, cree usted, el voto digital en algunos distritos, en algunas jurisdicciones? ¿Ya se podría empezar a promocionar o ver cómo funciona, qué ajustes se le puede hacer? ¿Sería el momento adecuado para hacerlo? Estoy de acuerdo contigo. Sería un espacio bastante importante, pero en todo caso debería ser parte de un anuncio conjunto entre la OMPE y el jurado, que establezcan una hoja de ruta para poder implementar el voto digital. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque ya se ha trabajado el tema y se ha trabajado como nunca antes se había trabajado, valga la precisión o la reiteranza, nunca antes se había trabajado de esa manera lo del voto digital. Hay expectativa de la población. Y es más, o sea, a la larga nosotros, y acá hay que ser bastante claros, vamos hacia dos temas, claramente en lo que son las elecciones de un mediano y largo plazo. Es el voto digital y es además el voto facultativo, que debería ser también algo que se implemente en los próximos 20 años. Pero sí, de momento, nosotros tenemos que empezar ya este camino. Y qué mejor que aprovechando justamente las elecciones regionales y municipales. Pero para eso tiene que haber pues un entendimiento entre OMPE y jurado y sobre todo una hoja de ruta en la implementación. Claro, insistamos en ese entendimiento porque tiene que ver con la confianza que vamos a tener en el proceso, ¿no? Ahora es el voto digital y la semana anterior fue la discrepancia de ambos entes por las elecciones primarias de Acción Popular. Entonces ya van dos broncas. Yo creo que es momento, no solo por voto digital, sino para dar confianza a la ciudadanía y a los partidos, que tengamos una conferencia de prensa del señor Roberto Burneo, del señor Piero Corbeto, cabezas ambos del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para ver pues que se están llevando bien y se están poniendo de acuerdo, ¿no? Algo así. Sería muy positivo y sobre todo evitar cometer errores del pasado, donde OMPE y jurado han tenido desencuentros mucho más severos y marcados.
Recordemos, por ejemplo, el intento en la primera década de este siglo, suena ya un poco antiguo lo que digo, pero ya estamos en la tercera década, como que el tiempo pasa muy rápido, pero en la primera década, entre el año 2005 y 2010, hubo justamente un intento de volver a unir el sistema electoral como estaba en la Constitución del 79 y se generaron serias desavenencias entre hombre y jurado. Luego ya esto termina y trabajan de manera articulada. Siempre puede haber fricciones, pero de manera articulada como digamos, una administración electoral. Vamos a seguir hablando con José Tello, experto electoral, pero estamos concluyendo que la pelea que sea entre los partidos, que es comprensible, pero no entre el Jurado Nacional de Elecciones no puede darse ahí. y la OMPE. César, luego confianza y credibilidad por todos los medios. César, estamos conversando con José Tello, experto electoral y exministro de Justicia, sobre pues, las incidencias electorales, que son muchas, pero en especial sobre esta desavenencia entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, en torno al voto digital. Esta promesa que hubo, este proyecto que hubo, ahora ya abortado por decisión del Jurado Nacional de Elecciones, para que algunos grupos poblacionales que se mueven por razones de trabajo durante el día de las elecciones, como militares, bomberos y algunos otros, pudiesen votar digitalmente. José, decías que ha habido, por una decisión de razones estructurales analizadas por el jurado, esta decisión que no ha gustado a la OMPE, porque incluso la OMPE no solo ha participado de esa decisión de abortarlo, sino que ha sacado un escueto post diciendo vamos a analizar esto. Ese análisis sugirió como una posibilidad, él no estaba planteando que así fuera, pero sugirió como una posibilidad tu colega José Manuel Villalobos, otro gran experto en temas electorales, que un escenario podría ser que la OMPE plantee una demanda competencial ante el TC al Jurado Nacional de Elecciones. Primero, no sé si la OMPE pueda hacer esto, porque creo que la iniciativa legislativa para eso la tiene el jurado. Bueno, tú conoces más el tema. ¿Existe esa posibilidad? La verdad habría que analizarlo bien, pero en principio, en este caso, la fiscalización electoral está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones y es quien tiene que dar la garantía de que el voto digital, en este caso, no va a tener ningún problema. Entonces habría que medir bien, pero en rigor yo creo que es un tema que no necesariamente va por ese lado. Me parece más bien que va por el hecho de que actúen como una administración electoral, que den una buena imagen hacia la población, conversen, y como bien había mencionado César hace un rato, esto vaya para, básicamente, las elecciones regionales y municipales, quizás como un piloto, pero mucho mejor implementado. A mí me parece que ya es suficiente con la demanda competencial que tenemos ahora entre el jurado y el Poder Judicial, ya justamente a razón pues, de este caso de unidad popular, ¿no? Creo que eso no nos ayuda mucho. Finalmente, si bien el sistema nuestro, o sea, nuestro diseño institucional permite ese balance y control de poderes, ¿no? Entre, por ejemplo, el legislativo, el ejecutivo, lo que hace el Poder Judicial, cómo interviene el TC, en realidad cada uno cumple su rol, pero este tema de una demanda competencial, repito, no lo veo necesariamente como la salida, sino por sobre todo el hecho de que en verdad se ponga por delante el interés de sacar adelante esta elección y que justamente los titulares tanto de el Jurado Nacional de Elecciones como de la OMPE conversen, sobre todo porque ellos son, o sea, los llamados a poner orden en este tipo de temática de administración electoral. Recordemos que si bien el jurado es un colegiado, tiene la figura del presidente, la administración propiamente la entidad, y es una figura bastante fuerte, ¿no? El caso de la OMPE es algo mucho más visible en cuanto a las funciones que tiene el propio jefe de OMPE. Entonces, sí me parece que esto tiene que dar patente a un diálogo, ¿no?, en el cual ambas instituciones traten de sacar este tema adelante de manera consensuada. Lo que sí siento es que hay un divorcio. Y creo que es una percepción no solamente mía, de muchos, y eso no se arregla en tribunales. Eso se arregla realmente conversando y sacando las cosas adelante
generando confianza entre ellos y sobre todo esa visión que necesitamos que tengan nuestras autoridades en general, sean electas o no, como en el caso de los organismos electorales no es que sean electos, no son un cargo de elección popular, pero lo que esperamos también los ciudadanos de pie es que se comporten a la altura de las circunstancias y más allá de rencillas estén pues sacando las cosas adelante. Lo vuelvo a señalar, a inicios de este siglo se dio una situación justamente de conflictividad muy fuerte entre OMPE y jurado. Todo eso se supera la segunda década de este siglo y ahora en esta tercera década, ¿no?, que estamos justamente con una elección que es la elección del 2026, me parece que revivir cosas del pasado no es buena. O sea, hay cosas que podrían evocarse y es más implementarse porque son cosas buenas que se tienen que retomar, pero las cosas negativas no. Y este conflicto que se dio en su momento no es bueno. O sea, nosotros hemos tenido en su momento conflicto entre el jurado y el Tribunal Constitucional, jurado y OMPE. Ahora, por ejemplo, estamos viendo jurado, Poder Judicial con el tema del famoso amparo. Eso. Y estamos entrando a un tema con la OMPE, sí. Es último, señor Tello. Estas elecciones podrían caracterizarse por una mayor injerencia del Poder Judicial en decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Ya ha pasado en la etapa de la inscripción del señor Duberly, del partido del señor Duberly, y ahora podría pasar lo mismo si es que el jurado tacha algún partido, hace alguna observación, no acepta su inscripción en estos días. Podríamos tener enero, febrero, marzo ahí esperando que el Poder Judicial o que el TC defina alguna decisión. ¿Podría ser una elección caracterizada por esa disputa? El marco normativo, César, felizmente ayuda para que las cosas no se den de esa manera, porque hay claramente una modificación que se hace en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Elecciones y que precisa que ya en esta etapa de inscripción los jurados electorales especiales no tienen que acatar pues esas medidas cautelares que muchas veces generaban este tipo de tratamiento en esta etapa que sí es crítica del calendario electoral. Hay que separar los casos. Una cosa fue el caso de Duberly Rodríguez y de Unidad Popular en su momento, donde el tema del cronograma electoral no se afectaba y ahora sí ya tenemos una clara afectación que felizmente por el marco normativo que hay permite que los jurados electorales especiales no acaten este tipo de medidas de amparo. Para terminar, una curiosidad muy específica. Hemos visto como una plancha presidencial ha podido ser cambiada luego de que se proclamaron los candidatos, pero antes de que se inscriban las listas definitivas, que es el caso Avanza País, donde salió Carol Paredes de la segunda vicepresidencia y entró Adriana Tudela. ¿Qué pasa luego del martes, ¿no?, en que ya se inscriben definitivamente las listas, si un candidato quiere renunciar, muere, se enferma, queda inhabilitado, lo que fuera, podría haber un reemplazo? Se muere un candidato presidencial, Dios no lo quiera, pero digamos, se muere. Puede ser, se muere en enero. ¿Ese partido ya fue o podría reemplazar a su candidato con el vicepresidente, un accesitario si es que lo tenía? No hay esa figura. No. Ya el candidato en este caso, esperemos que no ocurra. El candidato puede ser cambiado hasta ante la fecha límite, que es el 23 de diciembre. Por ejemplo, si escribimos ahorita una fórmula presidencial, hay la improcedencia de una candidatura, tenemos hasta el martes para cambiarla. Y siempre y cuando haya la figura del accesitario, porque candidato presidencial es electo en elecciones primarias y deberían haber titulares y accesitarios. Pero claro, en realidad ya no se puede hacer nada más adelante, si sean situaciones indeseables como el fallecimiento de alguien, o también algo legítimo que probablemente lo veamos en esta elección con la cantidad de partidos y alianzas que tenemos. Las renuncias de candidatos se pueden dar hasta 60 días antes. Por ahí que podemos tener escenario de renuncia de candidato, difícilmente de retiros, pero sí se puede dar ese escenario y habrá que estar atento, pero sí es lo que manda la norma y hay un plazo preclusivo este 23 de diciembre. Y es muy importante señalar algo. Los partidos políticos ahorita, al igual que las elecciones electorales, tienen que trabajar realmente 24 horas consecutivas, 48 horas, hasta llegar a este plazo inscribiendo sus candidaturas. Porque es muy importante que esto se llega hasta la 23:59 del día 23 de diciembre y en ese momento, si está el proceso en trámite, habría la posibilidad de cerrarlo hasta las 11:59 del día siguiente, 24 de diciembre, pero siempre y cuando esté en trámite dentro del plazo que manda la ley y que justamente es preclusivo. La preclusión es el no retorno. Se cierra una etapa, ya no hay marcha atrás. Muy bien, señor Tello. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos temas electorales, plazos, normas, y esperemos que el proceso finalmente se lleve con tranquilidad y con el respeto a la normativa electoral. Estuvo con nosotros el señor José Tello Alfaro, experto en temas electorales.